Angkor Wat. Nuestro paseo se inició el día en que escuchamos hablar de Angkor Wat. ¿Y esa cultura dónde está? Bastó comenzar a pensar en ese destino desconocido y hacia allá fuimos. Lo primero que encuentra el visitante al llegar es un foso de agua de 200 metros de ancho que separa el recinto del resto del mundo. La balaustrada del puente tiene forma de serpiente. El pasamanos es el cuerpo y cada terminal es la cabeza de una serpiente de 7 cabezas. El rey nombraba a los gobernadores que administraban la vida política, religiosa y económica. Recogían la cosecha y trabajaban en las tierras del monarca. Estamos dispuestos a descubrir una civilización que parece aflorar tímida, cautelosa, entre una flora que todo lo arrolla, que quiere protegerla del hombre y de su acción destructiva. Angkor Wat en la Indochina francesa. El templo de Angkor es el máximo exponente del arte Khmer. Tiene 200 hectáreas de superficie. Está considerado como el complejo religioso más grande del mundo. Su nombre, Angkor Wat, significa la ciudad que se convirtió en pagoda. Su fundador fue Suryavarman II, quien era un rey guerrero devoto de Vishnu. Esto pasó en el siglo XII. La zona de influencia de Angkor se extendió por toda la península de Indochina. Suryavarman II se había proclamado emperador del mundo en el monte Kulem. Angkor Wat desapareció. Con respecto a su desaparición se sugiere que fue provocada por los ataques del imperio de Ayutthaya, que había empezado a gestarse en el siglo XIV a orillas del río Chao Phraya en la actual Tailandia. Para otros se debió a una sobreexplotación por aumento de la población que habría acabado deforestando y erosionando el suelo. Esta es la entrada al gran recinto de Angkor Wat. Una muralla de 4,5 metros de alto la está encuadrando. Tiene una entrada monumental en cada punto cardinal. El acceso más importante es el del lado oeste. Los franceses ocuparon la zona en el año 1862. Se estima que se usaron entre 5 y 10 millones de bloques de piedra para construir este suntuoso lugar. Algunos de los cuales de esos bloques pesaban 1.500 kilos. El material procedía de los montes Kulem. Los bloques se transportaron en barcos o balsas a través de una serie de canales que formaban una red de 40 kilómetros que habían sido construidos para ese fin. En la entrada del templo vemos en una de las salas, hoy en día hay una representación de Vishnu, divinidad de la devoción de Suryavarman II. Divinidad que suele estar asociada al punto oeste y que tiene 4 metros de alto. O también puede ser un retrato del monarca Khmer, Suryavarman, quien hizo del vishnuismo la religión oficial del imperio Khmer. Hay edificios laterales. Estas ruinas fueron exploradas entre 1550 y 1600 por portugueses y españoles.
En 1860, el explorador francés Henri Mouhot popularizó las ruinas. Entre 1866 y 68 se realizó una expedición francesa por el río Mekong. Este árbol que vemos es una ceiba. Sus raíces sirven de contrafuerte que pueden alcanzar el árbol los 35 hasta los 50 metros de altura, y las raíces pueden diversificarse por una extensión de más de 3 metros. Este es el templo de Ta Prohm. Es el más evocador y romántico por el estado de abandono. Templo de Raja Vihara, edificado por Jayavarman VII. Además había espacios para que los devotos de la corte del rey pudieran venerar a sus ancestros y hacer méritos para su salvación. Este es un Angkor mucho más natural, con los bloques de piedra por el suelo, las paredes por las que suben los árboles, los relieves de los templos. Las torres parecen formar una cordillera montañosa. Aquí nos encontramos frente a otra entrada al complejo. Un arcontón a escala que se cree sirvió de residencia temporal mientras se construía a otros grupos. Aquí hay una gopura, que es una puerta torre, completamente cubierta por un árbol. Esta es otra entrada. La estructura del puente de acceso de Angkor Wat está dividida en 2 secciones y cuenta con 54 columnas balaustres a cada lado, 108 en total, un número considerado sagrado en las tradiciones orientales. Ahora nos detenemos un poco en los bajos relieves que decoran el templo. Hay que destacar lo importante que era la danza. Desde la época prehistórica, el papel ritual de los bailarines estaba relacionado con los ritos funerarios y el culto a la fertilidad. En la época de Angkor, los reyes usaban a las bailarinas para interceder ante los dioses y garantizar el ciclo de lluvias que era tan importante para el cultivo de arroz. Otro dintel. Ruinas de un templo del siglo X con relieves elaborados, torres de arenisca y estatuas de animales. En el centro, representación de Ganesha, que es un elefante, deidad hindú, también presente en el budismo. Las puertas fueron al principio el principal motivo de ornamentación arquitectónica. Nos asombramos con tremendos relieves. Mebón Oriental. Estaba en mitad de un gigantesco embalse este templo. Las esquinas están protegidas por estatuas de elefantes y sus 5 torres dan aspecto de montaña. Es conocido como el Templo Rosa por el color de la piedra en la que fue construido. Estamos en el templo Bayón, Bapuom. Angkor tuvo su esplendor entre los siglos IX y XV. Situado entre 2 estanques artificiales, Barai Occidental y Barai Oriental. Guarda en su interior templos anteriores, como el Pimeanakas y el Bapuom, y templos nuevos como el Bayón. Este lugar se conoce como terrazas del rey leproso. En Bayón podemos ver Angkor Thom,
templo de Bayón, templo de Bapón, Ta Prohm y puertas de Angkor Thom. Esta es otra entrada al complejo de Angkor Thom. Con esta construcción, Yavarman II legitima su poder. La hazaña de gobernar un gran imperio solo podía realizarse con el apoyo divino. Los viajeros son recibidos por la sonrisa enigmática de caras que figuran en las puertas de entrada y dentro del complejo. Los bajorrelieves. Se ha podido comprobar que las mujeres eran las encargadas de comerciar. Por eso, los mercaderes chinos terminaban siempre por tomar una esposa de Angkor. Y acá seguimos observando los bajorrelieves. Este es un relieve de Bayón. Aquí se ven. Es una representación que se hace en forma circular ya que no tiene un comienzo definido. Se representan batallas navales, procesiones militares, guerras civiles. Aquí, por ejemplo, hay un grupo de mujeres bajo un techo que intercambian productos como pescado con clientes locales y extranjeros. Aquí observamos otro relieve sumamente importante. Estos son escenas de la mitología hindú. Este relieve tiene 600 metros de largo. Se representan escenas mitológicas. Aquí se representa el batido del océano de leche, que es un tema para la obtención del elixir de la inmortalidad, muy importante en la religión hindú. Seguimos observando los relieves. En este caso, se refiere a el tema de la mitología budista. Se destaca la gran partida. Es el momento en que Siddhartha inicia su camino hacia la iluminación antes de convertirse en Buda. Las paredes están plagadas de animales reales y mitológicos, importantes monolitos finamente labrados. Y acá las caras. Esto ya más representa la filosofía budista. Las delicadas formas de las devatas, deidades femeninas budistas, que hacían las veces de guardianas del templo, decoran cada rincón de Ta Prohm. El santuario de Angkor ha sufrido diversas modificaciones. El templo estaba abierto por 4 lados y luego se cerraron los accesos. Está a 200 metros de Bayón. Fue considerado, este es el templo de Bapón, considerado el centro de la ciudad. Bapón es una representación piramidal del monte Meru. La deidad suprema de Angkor es la simetría. Se considera que hubo más de 1000 monumentos extendidos en un área de 100 kilómetros cuadrados. En ese tiempo los Mer llamaban a su país Kampuchea. Para ver más de esta cultura, pasemos a una segunda parte.